Amazon es la principal compañía global de ventas por Internet. Compite con eBay en esas ventas. Según datos de 2022, tenía más de 300 millones de cuentas, es decir, usuarios que compramos en Amazon, y casi 2 millones de socios comerciales, es decir, suplidores. Eso es una verdadera revolución en las ventas, porque si algo ha hecho esta sociedad contemporánea global es convertirnos en sujetos de venta y muchas veces, sin darnos cuenta, en objetos de venta, objetos de mercado. Le voy a contar una anécdota que, como todas las anécdotas, tienen algo de cierto y algo de no tan cierto y hasta de mentira o de falsedad. Hubo una reunión de todos los ejecutivos principales de la empresa que se encuentra en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, en la West Coast, en la costa oeste. Ahí uno de los ejecutivos, esa reunión la encabezó Jeff Bezos, que era el CEO de Amazon, el jefe máximo, pero renunció, pero él sigue siendo dueño de esa compañía. La propuesta que llevó ese alto ejecutivo de Amazon a considerarlo por todo el staff de la compañía consistía en este ejercicio de ingeniería social, porque la sociedad es una granja, es un laboratorio y hacen experimentos con nosotros, estemos claros con eso. Y el blanco que más fácil cae es el joven. Entonces la propuesta la presentaron en PowerPoint y dice: vamos a colectar las heces fecales, la materia fecal, durante 15 días de 3 figuras reconocidas a nivel global. Se pensó en una mujer, en incluir un hombre e incluir un trans, por aquello de la ideología de género. Vamos a colectarle la caca a esas personas por 15 días. Vamos a preparar 1000 estuches atractivos. Y recuerden, en ventas lo que vale es la presentación. Y de unos 15 años para acá nos han enseñado que el producto tiene que decir que es nuevo. Aunque sea antiquísimo, le ponen new o nuevo y ya es atractivo. Entonces vamos a colectar la caca de esas 3 personalidades, ¿verdad? Y vamos a hacer una edición limitada de 1000 paquetes nada más, atractivamente presentados. Buscaron a los creativos de Amazon para ver cómo podían presentar mejor esa caca humana y maloliente, pero que provenía del trasero de algún multimillonario o alguna multimillonaria de los íconos que la juventud mayormente sigue. Agarraron, hicieron ese trabajo y están organizando las latas para publicitarlas apropiadamente. Si no llega el mensaje, no se vende. Tiene que hacer un escándalo. ¿Quiere usted conservar una muestra de la caca de Britney Spears? ¿Quiere usted de uno de esos modelos que hay ahora a seguir? La reunión y el experimento lo interrumpió el que podía y tenía poder para hacerlo, Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Dijo: no hagamos ese experimento ya lo hemos verificado, porque ellos están comiendo caca hace muchos años. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo contemporáneo está preso de la publicidad. Antes uno tenía mejores paradigmas que los de ahora. Antes, si un artista quería pegar una canción, agarraba, pegaba la canción con mucho esfuerzo. Entonces, después que la pegaba, lo premiaban, lo reconocían. Ahora al revés. Ahora, para pegarlo, lo premian sin haber compuesto ni escrito nada. Nunca se había hecho un experimento
tan tremendo como satánico, como se está desarrollando con esta juventud que tenemos aquí. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias porque nos has traído hasta aquí. Porque tu misericordia nos ha protegido y nos juntamos con estos hermanos, con el pastor Constantino, con el liderazgo de la iglesia local, para alabarte, para adorar y para repararnos en este taller de tu gracia, donde somos santos y somos perfectos, pero tenemos problemas todos. Quiero hablarle a esta juventud tuya, amada Señor, para que se abran los ojos y ellos estén atentos y vean ejemplos como el de Timoteo, en cuanto a una juventud que te adora, que te ama, que bendice tu nombre y que pronuncia y dirige al mundo el mensaje salvador y redentor del Evangelio. Por Jesucristo te doy las gracias. Amén. Estamos hospedados, mi esposa Lourdes, aquí en la casa del hermano Carlos Salas, que yo no me acordaba de la cara de él porque tenía mucho que no lo veíamos. Porque en ese entonces, en el siglo pasado, nos congregábamos en la iglesia Arca de Noé, Asamblea de Dios, de donde le dicen los Mina, Santo Domingo. Y nos tienen, estamos desde ayer, nos fue a buscar allá, son unos, ustedes verían los que viven aquí, algunos, usted vio pastor, no sé si se ha hospedado, y se pasaron 2 días para allá, para que experimente el espíritu cristiano, esa capacidad de hospitalidad cristiana amorosa y atenta. Tenemos más de 24 horas y desde ya le damos las gracias a Carlos y a su amada esposa Wanda. Lourdes, que está a su lado, es mi esposa, una mujer maravillosa que Dios me mandó para curar algunas heridas del pasado, para remendar algunos portillos, para enderezar algunas sendas, para ensanchar el sitio de la cabaña. Y lo dejamos hasta aquí. Bien, entonces, vamos a hablarle a jóvenes. Yo sé que los jóvenes no soportan, incluso es algo inducido, que la persona dice, eso es muy largo. A mí me apena cuando una persona, que uno le envía un video que dura 10 minutos, 9 minutos, hablándole, por ejemplo, de la situación de Ucrania, la situación mundial, y te dice que es muy largo. Es algo que reviste importancia y por eso requiere que se le dé el tiempo necesario. Como yo sé que le estoy hablando a jóvenes, cuando usted llega a un sitio, lo primero que usted tiene que hacer, uno lo hace planificadamente, otras veces lo hace sin querer. Consiste en identificar quiénes son el público que va a estar ahí. Y en base al público, al ambiente, usted agarra y se ubica y adapta su speech, su discurso, su sermón al pueblo que está ahí. Bien, entonces vamos a leer un texto que todos conocen de 1 Timoteo 4, 12. Eso es para ustedes jóvenes. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 6 características fundamentales que venimos a traerles acá. Es posible que la mayoría de los jóvenes no se estén dando cuenta de la batalla espiritual que está sucediendo a su alrededor y del bombardeo que hay para podrir, porque hay una agenda para destruir la familia, la sociedad. Hay una agenda para negar a Jesucristo. Hay una agenda para negar el Evangelio. Hay una agenda para deconstruir la cultura que tenemos formada en la tradición judeo-cristiana y transformarla en LGTBQ, H y Z y todas las letras que usted quiera. Y destruir la esencia de la juventud. La juventud es un blanco perfecto, y la niñez ni se diga, para conducirlos hacia el mal. Aquí tenemos un modelo que Pablo de Tarso
le manda, porque es raro que digan Pablo de Tarso, dicen Saulo de Tarso. Pero el Señor le cambia el nombre de Saulo por Pablo, pero él siguió siendo de Tarso. Entonces Pablo de Tarso le da 6 características que debe tener un joven, ¿verdad? Que sea ejemplo de los creyentes en palabra. La Biblia dice que vuestra palabra sea sazonada con sal, para responderle a cada uno en la forma correcta. Dice Salomón en Proverbios, y lo dice luego cientos o miles de años después, la ciencia, dice, el hombre es su pensamiento. El ser humano es lo que piensa, y de la abundancia del corazón habla la boca, y lo que salga de tu boca, eso es lo que tú tienes en tu mente, y ese es tu ID, tu carnet de identidad, es lo que tú y yo hablamos. Entonces, ¿qué dice? En palabra, pero también tiene que ser ejemplo el joven en conducta, ese comportamiento, porque el joven está perseguido, bombardeado por la presión de grupo. Yo me crié sin padre y a mi mamá yo le decía, necesito unos tenis. Y ella buscaba de cualquier marca. Había 3 marcas en Dominicana muy famosas, Paseo, 7 Vidas y Campeón. Y eran como a 2 pesos y 25 centavos, algo así. Ahora no. Yo tengo 3 varones, mis hijos acostumbraban, cuando me pedían cosas, a mencionarme marca. Y mencionaban marcas que yo no las conocía todavía. Quiero unos Nike 41. ¿Pero qué? Unos tenis. Es decir, ellos piden la marca, ya no piden, como uno pedía, queremos unos tenis. Y había unos zapatos baratos en Dominicana que le decían apéame uno, porque lo colgaban ahí, o soletas de goma. Apéame uno, eso era sin marca, tenga, póngase. Entonces el joven debe ser ejemplo en palabra, en conducta. Le estamos mencionando aquí 6 cosas que están en crisis en la vida contemporánea, no solo en los jóvenes, sino también en los adultos. Los adultos, al menos en mi país, hemos comenzado a perder y a tirar por el suelo y por la borda el valor de la palabra del hombre. Oiga eso. Yo tengo un amigo en Monción, que se llama Nicolás Almonte, y es una persona que lo conoce todo el pueblo. Cuando él muera, supongo que él tiene casi 75, que le van a poner alguna calle en nombre de él. Y ha trabajado en todos los proyectos de desarrollo de allá. Y llegamos a un restaurante que se llama De Amigos, y íbamos a almorzar, y nos sentamos a almorzar en una mecedora. Y ese señor va a los sitios y le dicen, él le pregunta, ¿cuánto es? 2.500 pesos. Él se va, paga si quiere, se lo anotan, o si no, él va. Vine a pagar una cuenta que yo tenía aquí. Él puede llamar a los negocios, despácheme ese camión 20 galones de diésel y se lo despachan por teléfono. ¿Por qué? Por el peso, por el valor que tiene su palabra. Pero eso no se puede hacer con todas las personas. Entonces, tenemos que ver cómo el joven va construyendo un prestigio, porque a cada una de las personas, a nosotros, es que nos corresponde construir nuestro propio prestigio. Entonces, ejemplo de los creyentes en pureza, en palabra, conducta, amor. El amor está en desuso. Esta generación ha logrado sustituir el sexo y confundir el sexo por amor. Sin embargo, el amor, ese vínculo perfecto del que habla San Pablo en Corintios, está en desuso, está en crisis. Casi no se expresa amor. Y eso hay que ponerlo en el mercado, no dejar que nos desaparezcan. Otra característica, el espíritu. Ahí se refiere a qué? Al Espíritu de Dios morando, transformando, convirtiendo nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo es una persona a partir de todas las atribuciones y de todas las operaciones u obras que Él hace. Dice, intercede por nosotros. Dice también, fuimos impedidos por el Espíritu
dice San Pablo en Hechos, y fuimos impedidos. O el Espíritu intervino en esto, intervino en aquello, y por eso está establecido en la mayoría, hay gente que no lo creen así, de que el Espíritu Santo es una persona que se contrista, es decir, se entristece, que convence de pecado también. Entonces, en el joven de ahora, en el modelo, debe ser un ejemplo en palabra, en conducta, eso sí es importante, en amor, en espíritu, y dos palabras fundamentales últimas, después de esas cuatro, que son la fe y pureza. No solo los jóvenes, sino el mundo contemporáneo parece haber perdido la fe. Hay un vacío profundo de fe, no solo fe en Dios, sino de fe hasta en el porvenir. Hay personas que tú le propones un evento que va a ser en 15, en 18 días, en un mes, en 2 meses, y ellos no se aventuran a afirmar si van o no van, por la incertidumbre tan marcada que tiene el futuro. Pero no es el futuro que está a largo plazo, 10, 12 años, 20 años, sino el futuro que está en el próximo paso de nuestras vidas. Como que no vemos lo que hay ahí delante y nos da bastante trabajo proyectar cuando estemos en ese lugar. Entonces, una profunda crisis de fe. Si la sociedad está así, es porque nos faltan estos elementos que Pablo de Tarso, en esta primera carta a Timoteo, le explica esos 6 puntos. Hay una crisis actualmente ¿en qué? En la palabra, en la fidelidad a lo que se dice. Hay una crisis también en la conducta. Hay una especie de inconducta. Incluso he observado que la imagen del hombre está en un proceso de destrucción, de desmonte. Mi esposa y yo entramos hace como un año a una de las tiendas más prestigiosas y famosas de aquí y vimos con estupor, andábamos buscando camisa blanca de esta para hombre de verdad. Porque una cosa es el varón y hembra los creó. Otra cosa es el hombre y otra es un invento que hay, que es un apelativo animal, que es el macho. Y que implica siempre excesos, daño, dominio, abuso. Entonces, los ideólogos de estas ideologías han querido, matando al macho, que es una creación de ella, que el hombre, de paso se llevan el hombre y lo matan. Y entonces ser hombre en esta sociedad contemporánea está dando mucho trabajo. Porque yo he visto jóvenes como que les avergüenza esgrimir, no características de macho, sino características de hombre. Esta sociedad ha estado organizada, y mayormente hasta desde el mismo Génesis, por las responsabilidades que se le dan al hombre, por las responsabilidades que se le dan a la mujer, para ser dirigida por el hombre. Eso se llama, lo que atacan ahora, el patriarcado. Ahora hay un relajo terrible en unos juegos que hay, porque los trans, los hombres que se sienten niñas y dicen que son niñas y dicen que son hembras, los autorizaron a competir con mujeres, y la estructura biofisiológica de la mujer no es la misma que la del hombre. En el hombre reside la fuerza, pero en la mujer reside la resistencia. Ojo, que son dos cosas diferentes. En el hombre reside la fuerza para si hay que... Yo me sorprendí una hermana que cargó este atril, este púlpito. Mire, pesa algo. Y ella misma solita lo trajo, está por ahí sentada. Entonces, para las cosas de fuerza, si usted anda en un vehículo, es elevación neumático, allá le llaman gomas, y usted tiene que desmontarla, la señora se hace a un lado, y el hombre tiene que remangarse y comenzar ahí a quitar las tuercas y esas cosas, y a cambiar el neumático. Eso es una división fisiológica del trabajo. Ojo, una división fisiológica del trabajo. Pero entonces, ante situaciones más fuertes que se requiere no solamente la fuerza física,
Yo tengo 19 minutos. Que no se requiere solamente la fuerza física, sino fuerza emocional. Ahí la mujer, aunque llore, es más común que lloren más que nosotros. Entonces la mujer tiene la resistencia que no tenemos los hombres. Entonces Dios, en su inteligencia, en su presencia, creó y dispuso que se complementen. Ustedes no ven que creó al hombre primero y sopló aliento de vida. Pero yo digo que entonces quiso perfeccionar el primer modelo, entonces hizo a la mujer. E hizo un ser con un cerebro 5 a 7 onzas más pequeño que el del hombre, pero un cerebro que puede estar atenta y darle seguimiento a varias cosas a la vez, mientras que los hombres nos enfocamos en una mentalidad de tubo, nos enfocamos en el objetivo. Yo fui a comprar 2 camisas de estas a una tienda allá en Kissimmee. Entré, mi esposa entró a otro lugar, y yo entré derechito, fui a donde estaban las camisas, la vi 17 y medio, 34, 35, manga larga, cogí 2 y me fui a la fila de la caja. Apagué y ya me podía ir de ahí. Si es una mujer, pone un pie en la tienda y ve, va a comprar champú, qué sé yo qué, y ve que dice hogar, segunda nivel, tanto por ciento de descuento, se manda para allá y baja con una tostadora. Eso no quiere decir que sea una desventaja ni que la mujer sea débil, como nos mintieron muchos años diciéndonos que la mujer era la débil. No, es muy posible que el sexo débil seamos nosotros, porque incluso la fuerza más tremenda que podemos tener los hombres pueden ser vencidas fácilmente por la resistencia de la mujer. Entonces el hombre inteligente, el joven inteligente, hace de su compañera su aliada, su socia, su cómplice, y trabajan en equipo, y Dios los bendice y las cosas les salen bien. ¿Oyeron, jóvenes? Y todo el mundo tiene que aplicar eso. Entonces, siguiendo con la juventud actual está expuesta a muchísimas tentaciones y a muchísimas cosas que la van a desviar del plan divino. Señores, es posible que nos dé mucho trabajo a lo largo de nuestras vidas identificar cuál es el plan y propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Usted sabía que Dios tiene un plan y propósito para cada uno de nosotros? ¿Usted sabía que por más bullying que le hagan y usted se sienta ser la persona más inútil, Dios te ama y tiene un propósito y un plan especial, maravilloso y perfecto para cada uno de los que estamos aquí, comenzando por los jóvenes? Lo que debemos descubrir es, primero, lo que dice la palabra, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que le está, que le existe y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, Dios no se queda con la recompensa de nadie y sin recompensar a nadie. Entonces, como jóvenes, tenemos un problema fundamental. El joven, por lo general, pongamos el adolescente, ahora los jóvenes lo extendieron. Ahora un hombre de 40 años y pico dice que es un joven. No entiendo eso. Lo han reducido demasiado. Y que la adultez o la ancianidad ya no comienza a los 65, sino de que adulto mayor 80. Se van a morir antes de llegar al adulto mayor. Entonces van a morir matemáticamente jóvenes. Pero hay que tener claro, en cualquiera de las instancias de nuestra vida, y mayormente en la juventud, que Dios tiene un propósito y que nosotros debemos colaborar con la realización de ese propósito, porque nosotros es que nos
conviene. Es así. No crea que usted está aquí por una chepa, un azar del destino. Dios lo trajo aquí a esta congregación para trabajar con usted. Porque las iglesias son talleres de reparación. Aquí están los santos y los perfectos del Altísimo, pero están llenos de picaos, de abolladuras, de liqueos, humean algunos del mofle, tienen golpe de biela, otros hay una bujía que no les funciona, unos ganan demasiada, se les sube la temperatura en el motor y el radiador hay que destaparlo y bota todo eso. No somos perfectos, sin embargo, dice ahí en la palabra, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nosotros somos perfectos y santos, pero estamos en el taller de reparación, donde a las iglesias va de todo, porque es la explicación que le da Jesucristo a los judíos. Les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Mientras tanto, mantengámonos en la iglesia, mantengámonos aquí, dispuestos a aceptar el propósito y el designio que ya Dios tiene predeterminado para cada uno. ¿Qué sugerencia le da Pablo de Tarso a Timoteo en el verso 12? Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. No dice ocúpate en el chateo ni en el TikTok. Ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo sabía las capacidades que tenía ese joven Timoteo, al quien él le escribe a la distancia. Quien les habla comenzó a bregar con internet casi acabando de llegar. Tengo mail hace más de 20 años, celular desde el 95 por ahí. Tengo cuenta de Twitter desde 2012, cumplí 11 años, ahora en febrero. Tenía un Facebook, pero lo eliminé. Tengo un Instagram que lo abro a veces, chequeo a ver lo que hay. A veces salen muchas basuras y muchas cosas de cloaca y lo cierro de nuevo. Le doy a eliminar la app y luego me dice, si eliminas la app se eliminarán todos los contenidos, todos los mensajes, todo lo que sé yo qué. Y le doy, es mentira, cuando vuelvo, repolla todo lo que yo tengo guardado ahí. Comencé a probar un TikTok, porque quería hacer, tengo una cuenta de YouTube de 2016 o 17, y la uso, y probé TikTok, y vi que había como que son unos mensajitos de tanta ligereza, con tan poca profundidad, que me salí de eso, eliminé esa cosa. Porque las redes sociales no son sociales, son para dividir, para disociarnos. ¿Por qué? Porque la vida contemporánea, ya llevamos 28 minutos, la vida contemporánea se divide entre la vida real, que es esto que vemos aquí, que es la que estamos obligados a vivir con nuestras necesidades, con nuestras plenitudes, con lo que sea. Sin embargo, la vida digital nos presenta otros mundos, otras cosas. Antes uno llamaba a una agencia de viaje, o iba a una agencia de viaje, compraba un billete, ahora tú lo compras por el celular. Antes tú ibas o llamaba a una agencia y en un hotel de 4 estrellas, 5 estrellas, tantas estrellas, y tú descubrías el hotel cuando llegabas a la habitación y llegabas al lobby. Ahora no, usted va a imágenes, Hotel Grand Royal en Ontario, Canadá, y ahí, si existiera ese hotel, digo yo, y ahí te salen de una vez las imágenes, ya usted está metido virtualmente en la habitación
viendo todo cómo son los baños, el inodoro es bastante grueso y fuerte para soportar mi gordura, la comida que me podrían servir, déjame ver la cocina y tú puedes ver todo. Entonces, ese mundo virtual, artificial, está socavando, destruyendo la visión aproximada o el abordaje mínimo que debemos tener de la realidad. Si apagan todas las luces, primera vez que yo estoy en mi vida en este espacio, en esta iglesia metodista libre de Jerusalén, y apagan las luces completamente, es posible que yo me caiga tratando de salir de aquí, porque las luces apagadas me quitarían la noción de la realidad. Mire, la voy a traer a mi realidad. La puse en mi realidad. La noción de la realidad, tú no puedes vencer si tú no conoces el escenario. No podemos avanzar y desplazarnos de manera productiva en un escenario X si no tenemos, aunque sea una visión o una idea o un abordaje aproximado de cuál es la realidad que hay ahí. Entonces, un joven promedio o un usuario de las redes, por ejemplo, de las 24 horas del día, está más tiempo on screen, en la pantalla, que en la realidad. Por eso nos están asaltando la realidad objetiva, que es la que debemos realmente manejar. Y la realidad es eso. Cuando tocaba ahorita el tema de la conducta colectiva, que es diferente, porque la conducta colectiva está condicionada por el sentido de pertenencia al grupo. Un joven que ve que en su casa no tiene una buena relación con su madre, ni con su padre, porque uno de los riesgos de hablarle a jóvenes es que los jóvenes están esperando en una persona de mi edad, que tengo 64 años, y con este diseño estético de mi cara, ellos esperan como que, y más en una iglesia, que uno le va a hablar echándole boches y no reconociendo ni aceptando las realidades de ustedes como jóvenes. El problema es que están como conejillos de indias y los están utilizando. Entonces necesitamos tener un abordaje de la realidad, de qué es lo que está pasando, cuál es el nivel de ingreso y de gastos en mi casa. Ahora se está construyendo, y ya el mismo diseñador de eso, un señor llamado Yuval Harari, Y-U-B-A-L-H-A-R-A-R-I, Yuval Harari, que trabaja en el foro de Davos, que son los arquitectos y diseñadores de esta sociedad y de la Agenda 2030, donde dice, no tendrás nada y serás feliz. Una sociedad sin religión en la que Estados Unidos no será la principal potencia global. ¿Qué dice Yuval Harari? Por ejemplo, con la robótica, con la inteligencia artificial, con la identificación facial. Él dice, descubrimos que es más fácil robotizar a la sociedad que poner robots a actuar como humanos. Es más barato robotizarnos a nosotros, que la cosa más fácil de influenciar y de manipular es el ser humano. Eso lo descubrí yo hace como 15 años mínimo. Entonces, ¿qué dijo? Robotizar a la gente, a las masas, es más fácil que construir toda una generación de robots, de los cuales China tiene un millón de soldados robots. Ya tiene, China está en el número 1 en su programa Made in China 2020-2025, 2020-2025, ¿lo dije bien? Porque mi profesor de inglés es mi esposa y goza cuando yo hablo mi mal inglés. Y robotizar a la sociedad es más fácil, rutinizarlos es más fácil, porque hay un principio que no falla, que es una frase de un inglés, que yo no me acuerdo el nombre, que dice, si quieres que algo cambie, ponlo en la realidad de las personas. Si quieres que algo cambie, ponlo en la realidad de las personas. Dos ejemplos con mi amado y atribulado país asaltado por los políticos. Las bancas de loterías.
el PLD, que eran acusados de ser marxistas, llenaron el país de bancas de lotería. El Congreso tiene muchos dueños de bancas ilegales que son diputados y senadores, porque pudieron pagar su voto. Entonces, con ponerle la banca a una persona de mentalidad débil y venderle un sueño, porque es un elemento propio de la juventud, y gracias a Dios que son así, que el joven es o debe ser soñador. Un síntoma de ser joven es soñar, es tener ideas, es tener cosas que se quiere alcanzar. Entonces, ¿qué hicieron? Llenaron el país de banca y comenzó casi todo el mundo a jugar. Y usted se mueve menos de una cuadra, y a veces en una cuadra, una banca a este lado cruza la acera y ahí hay otra. Sin embargo, la ley dice que deben estar, creo que 250 metros de distancia. Entonces, si quiere que algo cambie, ponlo en la realidad de las personas. ¿Qué yo hice con la botella? Que la puse en mi realidad. Yo sé que la pusieron para mí, ¿verdad? Cuidado si me equivoqué, era para alguien. Pero yo pensé que era para mí, creo que pensé apropiadamente. Entonces la traje y la puse aquí. Tan pronto la puse cerca, fíjese lo que es la sugestión y esa teoría del ambiente, del escenario. Tan pronto la puse ahí, yo comencé a sentir menor resequedad en la garganta. Nada más por la proximidad de la botella. China, en los años 1860 y pico, tuvo 2 guerras del opio con el Reino Unido, con Inglaterra. ¿Qué hizo Inglaterra? Había invadido Afganistán, que es el país principal productor de adormidera de opio del mundo. ¿Y qué hizo? Vamos a dominarlo a los chinos. ¿Cómo? Metiéndole droga a la juventud. Pusieron en la realidad los bares de opio, donde había una pequeña estera, una rock carpet, una alfombra, y entonces con una pipa las personas se ponían y a veces duraban 3 días ahí, o a veces se morían ahí mismo y lo sacaban y lo botaban. Entonces hizo falta la voluntad y decir, si tenemos que perder 40 millones de chinos, lo vamos a hacer. Y en China 40 millones de cadáveres no se pierde, porque en China se aprovecha todo. Fuimos a China, tuvimos 9 días, no vimos ningún cementerio. Yo no sé qué hacen con esas carnes, esos huesos, pero es posible que hayamos comido chino en chofán. Ahí no se pierde nada. Entonces, si usted quiere que la sociedad sea enferma, póngale muchas farmacias. En China vimos en Beijing una sola farmacia cerca de un hospital, porque quieren una sociedad sana. Y eso de que la población china es envejeciente, eso es mentira, eso es propaganda. Ahí vimos juventud en cantidad. Entonces, lo que tú le pones al hijo en su realidad desde chiquito, eso lo va a marcar. Por eso dice, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Puede descarriarse, puede caer preso, puede caer en drogas, puede meterse en una ganga, porque los gangueros lo primero que dicen es, aquí en esta sociedad, en este grupo, en este clan, donde no son ni mi papá, ni mis hermanos, ni mis hermanas, yo encuentro solidaridad, comprensión, me escuchan, me atienden y me suplen las necesidades afectivas y económicas que allá en mi casa yo no tengo. Entonces, ¿qué hace? Se va de la casa y entonces se va y se integra a una ganga a delinquir. Yuval Harari, retornándolo de la sociedad inútil, él dice, vamos a construir, y ya está en proceso, son palabras antes de la pandemia 2019, donde él dice, vamos a construir, y ya está en proceso, la generación inútil. Así como la generación industrial, mediados del siglo XIX, en Inglaterra, en Reino Unido, produjo a los proletarios obreros de los que habla Carlos Marx en 1867 en El Capital. Así como lo produjo, nosotros, con este nuevo enfoque de la sociedad abierta, de la Open Society, nosotros vamos a construir
la generación inútil. Una generación que lo que quiere es estar acostada con una tablet, con un videojuego, en una silla de gamer, una butaca, jugando, hembras o varones, desconectadas de la bendición de ser jóvenes y poder desarrollar la vida productiva. Con una catequesis satánica que consiste en competir por ser lo más inútiles posible, donde no quieren pagar alojamiento, no quieren pagar el gas, ni la electricidad, ni el internet 5G. Un padre, un amigo mío, el hijo agarró, contrató en la compañía, eso era el nombre del papá, porque el papá es que lo paga. Entonces pidió 2 routers en fibra, uno 5G para él, y al papá le dio otro, gigalanta, como le dicen allá, de baja potencia, pero el que lo paga es el papá. Y el PIN que el padre tiene es el de baja capacidad, pero el hijo tiene un 5G, lo mejor que hay, pero lo paga el papá, que es el pendejo. No pagan el internet, no se aparecen con un saco de 10 libras de yuca pelada, ni un saco de 10 libras de arroz. Y se han creído, y lo digo con todo respeto, pero hay que decirle las cosas claras, como se llama claro que la. Se han creído que la vida es gratis y que la vida no es sacrificio. Nuestra generación le guardó el mundo servido, todo lo que yo no tuve. Yo me preocupé por suministrársela a mis 3 hijos, y todos nosotros de esta edad, 50, 60 años, y de menos, nos preocupamos porque los hijos tengan todo lo que no tuvimos. Va a comenzar la universidad. Le vamos a comprar un carro calcarazo. ¿Cuál carro tú quieres? Yo quiero un Honda. Sí. ¿Cuánto cuesta? Tum. Anda en tu carro. Le pagamos la universidad. Pero en el caso mío siempre, cuando yo pude estudiar pagando, fue cuando yo pude pagarlo. Entonces tratamos de darle lo mejor, y entonces esos hijos, es posible que se sientan inútiles, porque si alguien te está resolviendo toda tu vida, tú vas a creer que tú no debes luchar por nadie, por nada. Y en la vida hay un principio que dice: nadie hará por ti lo que debes hacer por ti tú mismo. Nadie hará por ti lo que debes hacer por ti tú mismo. Y es bueno que el joven, porque uno siente que no necesita nada, pero uno muchas veces quiere una demostración de integridad de parte de los hijos hacia nosotros, o algún agradecimiento. Uno se queda como esperando eso. Y es posible que nos llevemos muchas decepciones, porque a la persona que se le regala todo, ya van 43 minutos, que se le regala todo, piensan que la vida es gratis. La vida no es gratis. Todo lo que usted haga, movido por la presión del grupo, de su clan, de sus amiguitos, del coro, si te metes en un lío, lo vas a sentir, que la factura, el bill, te va a llegar a ti de manera individual, porque somos responsables de nuestros hechos, y todo tiene y trae consecuencias. Podemos haber llevado una vida problemática por ahí en las calles, y venir al Evangelio. Y viene el Evangelio de la gracia, nos convertimos, nos transforma, nos restaura, nos fortalece y nos hace un hombre y una mujer nueva. Pero nuestras consecuencias de lo que hicimos en el pasado nos van a pasar el bill, nos van a pasar la factura. Dios nos puede ayudar, por supuesto, y lo hace, a nosotros ir enmendando los errores y las consecuencias de la vida pasada, de lo que se llama el viejo hombre y la vieja mujer. Pero las consecuencias nosotros tenemos que aceptarlas. Jóvenes, estamos en un momento de peligro real e inminente, porque quieren que las muchachitas se asuman como varoncitos, que los varoncitos se asuman como muchachitas,
que nieguen e inhiban la condición de la femineidad o la condición de la masculinidad. Y eso nos lo presentan como algo nuevo y nos han hecho creer o han querido hacernos creer que por ser nuevo es bueno, pero no es así. Es el momento de que la juventud, cristiana o no, identifique los peligros a que está sometida, que no imite la manada. Hubo un libro que yo leí hace 40 años de un escritor llamado Fred Hartley, Hartley, que dice: atrévete a ser diferente, pero no diferente acorde con la gente LGTBQ, sino a ser diferente porque tú tienes una vida relacional con Jesucristo. Porque tú respetas a los que sean ateos, a los que sean arrastrados por una vorágine, por un hoyo donde se van por ahí. Tú respetas eso, obras por ellos, les hablas del mensaje salvador del Evangelio, pero tú perseveras en la sana doctrina, ¿verdad? Tú perseveras ahí y te mantienes. Estén claros, jóvenes, que hay objetivos en manos de gente muy mala y con muchos millones para destruir y disolver la juventud, para tumbar y derrumbar todos los paradigmas, todos los valores que ha construido la sociedad occidental. Esta sociedad occidental, con Estados Unidos a la cabeza, es la que ha llegado más lejos en los estándares de derecho, en los estándares de desarrollo, en los estándares de nivel de vida. Es esta sociedad que ha llegado hasta aquí. Pero este mundo, esta sociedad, este sistema mundo, lo están desmontando para que no tengamos identidad alguna, para que seamos números que pueden ser llevados a cualquier sitio que ellos les parezcan. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Tenemos 47 minutos 16 segundos. Si hay algunas preguntas, por favor, tengan valor y pregunten. ¿Quién tiene alguna pregunta? No sé si repartieron unos papelitos. Fíjense, todo lo que sea. El pastor dijo, esto no es un culto, pero vamos a comenzar como un culto, por eso hubo oración, alabanza. Oigan, todo lo que se hace en la iglesia, no es enmendarlo al pastor, todo lo que se hace en la iglesia, todo lo que se hace decentemente y en orden, es para la mayor gloria y honra de Dios. Lo que pasa es que no es tan frecuente de que le traigan a alguien a hablarle así tan claro y pelado como le hemos hablado en estos 48 minutos 12 segundos que van. ¿Quién tiene alguna pregunta? Ajá. ¿Cómo identificamos que un joven... Gracias. ¿Cómo identificamos que un joven se está desviando dentro de nuestra casa? Fíjense, ¿oyeron la pregunta? ¿Cómo identificamos que un joven se está desviando dentro de nuestra casa? Fíjense, eso es muy fácil, porque se va a ver rápidamente que está dando algunos síntomas que no están acorde con la palabra, acorde con la doctrina, ni acorde con la enseñanza y el ejemplo que le hemos dado como padres. Si venía a la iglesia, todos los padres nos ha pasado eso, llega un momento en que llega una cierta rebeldía y a la misma hora del culto, él tiene una reunión con unos amiguitos o se van a ir un corito para un juego, para un videojuego, para una tienda de videojuegos o una que otra atracción. Ya ahí usted tiene un indicativo de que no está buscando, quiere como romper el cascarón. Y es muy posible y muy probable que en los procesos que pase un joven X haya necesariamente rebeldía y haya necesariamente descarrío
y haya un momento de que esa persona que está en formación, por ejemplo, la palabra adolescente no tiene 35, no tiene 40 años todavía. Y adolescente, usted la analiza, es que adolece de que le falta, que no ha alcanzado el grado de madurez emocional necesario. Se comienza a madurar a partir del lóbulo frontal, de adelante para atrás. ¿Pero qué pasa? Que a los niños de 3 años, de 2 años, ya ellos están pidiendo un iPad, están pidiendo un celular, una tablet, y para que se esté tranquilo, se lo dan. Y ese lóbulo frontal se está desarrollando mal, inapropiadamente, alimentado por el bombardeo de información. Cuando yo era niño, eran los radios lo que había, ¿verdad? Había un radio, pero a las 10, algunas emisoras y otras a las 12 de la noche, tocaban el himno y cerraban la emisora, y usted lo que oía con radio encendido era cerraban la emisora y se acostaban. Ahora todo, no hay quien se atreva a no tener una programación 24/7. Entonces, el bombardeo, y fíjense que todo lo que hay en YouTube, por ejemplo, un niño accesa a YouTube y comienza a buscar ahí todo lo que lo absorbe en su tiempo y en su atención y en su concentración, 3 características que debería tener para las tareas de la escuela. Esa concentración que lo absorbe, que se lo traga ahí, metido ahí, está disponible a 24 horas, o sea que él debería dejar para ver eso después. No, ellos quieren ver porque es una oferta. Ninguna civilización, ninguna generación humana había tenido tal bombardeo de información como la sociedad contemporánea. Ninguna había tenido tanto. Pero esta es la sociedad de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y ya llegaron para quedarse. Y esas estructuras, esas herramientas, esas plataformas tecnológicas, nosotros debemos utilizarlas, pero utilizarlas con conocimiento. En mi celular yo puedo descargar la Biblia Valera 60, que es la versión con la cual yo fui alfabetizado por mi madre, y es la versión que me gusta. Como que tiene unos escritos y algunos textos que son tremendos. Que otras versiones, por ejemplo, la nueva versión internacional, como que varía. Yo, que soy medio dinosaurio ya, en el Evangelio, me siento como que no estoy leyendo la Biblia. Por ejemplo, si usted lee Hebreos, donde hay unas declaraciones, cualquiera que son científicas, donde dice, por ejemplo, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, y hay una imagen también tremenda, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y la definición en el capítulo 11:1 de la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, tiene una redacción única, la Biblia Reina Valera 60, para mí. Tiene esa redacción única. Entonces, antes había siempre Biblia en la casa, ¿verdad? Después entró el televisor blanco y negro. Los que fuimos pobres le ponían, o no teníamos televisor, cuando tuvimos era con una percha, con un gancho metálico. Cambiar los canales, tú tenías que pararte del sofá, a darle y a veces no entraba bien, ¡pum! Un trompón, y ahí se veía la imagen. Entonces, ahora no. Ahora tenemos el mundo servido en los celulares. Queremos ver una película, pues la descargamos rápidamente, pagamos un pay-per-view en Netflix y de una vez ya usted la está viendo. Y te hacen una preventa para que tú la puedas descargar y verla primero que los millones que se espera que la van a ver. Eso pasa, por ejemplo, con las películas de Batman. Te las venden antes, tú la ves. No, ya yo la vi. ¿Cómo? Pero no han estrenado el día 20 y estamos a 5. No, ya yo la descargué. ¿Cómo? Y le echa, como dicen en Dominicana, vainas a los otros que no han tenido acceso a eso. ¿Cómo nos damos cuenta? Por los síntomas
que va a dar. Puede ser la caída en la espiritualidad, la baja devoción, la baja en la oración, la baja en la coinonía, en el templo, en el culto familiar, la falta de deseo de congregarse. Todos esos factores, y hay que ver cuáles son los nuevos amigos que tienen nuestros hijos. Ustedes sabían que esta generación, algunos lo han sufrido, yo sé que en esta iglesia no hay ese caso, que tienen sus hijos y la hija se va porque tiene un novio, pero ese novio nunca le preocupa venir a conocer a la eventual o posible suegra. O los varones tienen una novia y nunca se la presentan a la familia. ¿Qué van a...? No, si te la llevó, tienes suerte. El hombre está bien enamorado porque te la presentó. Y se la puso en su perfil en WhatsApp. Está enamorado el muchacho, me está dando síntomas de que sí está enamorado. Entonces uno tiene como padre la preocupación de que un hijo no le salga paja, como dicen allá, que no le salga aquí. Entonces, no, nunca le han conocido una novia, pero él tiene su novia por ahí. Cuando él a veces te aparece con otro muchacho. Y que yo me siento una niña y ese es mi novio. Dios nos libre. Entonces, hay muchos factores, muchas cosas que la juventud puede pensar, digo yo a estos 56 minutos que tengo hablando, de que es moderno, de que es atractivo, de que es correcto, y por estar en onda, pues entonces se mete en cosas y va a fracasar. Dígame. Yo quería preguntar, ¿cómo corría uno esa situación? Si, por ejemplo, yo en mi país, cuando mis hijos no se juntaban temprano o no hacían algo, yo agarraba una tabla o una correa. Pero en este país no se puede ni siquiera levantar la mano. ¿Cómo corría uno esa situación? Fíjate, los padres estamos cogidos, estamos en desventaja en países como este. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque el hijo puede llamar y denunciar. Si el hijo va con un golpe, un moretón a la escuela y se lo dice a su counselor, a la consejera, o se lo dice a la profesora o al profesor o al superior de la escuela, a ratito te están buscando y te mandan un patrullero y te llevan esposado. Porque desde el poder es que hay esa deconstrucción. Este país fue creado con unos valores como ningún país del mundo fue creado. Los Pilgrim Fathers, los padres peregrinos que llegaron en 1640 a las costas de ahí de Massachusetts, eran personas protestantes. El 80% de los hombres eran alfabetizados y el 60% de las mujeres sabían leer y escribir. Esa fue la base, la génesis para la fundación, cuando luego proclaman la independencia en 1776 y la Constitución ya 27 de junio de 1788, 12 años después. Estados Unidos nace con un modelo moral y con unos valores que los consideró siempre válidos para todo el mundo entero. Ninguna nación comenzó con los valores que comenzó Estados Unidos. Pero ya Estados Unidos ha sacado la Biblia de las escuelas y la lectura de la Biblia. Observen que los compositores de música secular de antes incluían la palabra Dios. Usted no ve la palabra Dios en ninguna canción contemporánea. Por no decir moderna, porque la modernidad ya pasó. Entonces, por haber sacado a Jesucristo, es que se ve esta sociedad agnóstica, atea, materializada y que ha perdido como la esencia. Señores, yo le recomendaba a alguien que es atea, amiga mía. Yo respeto tu ateísmo. Nos conocemos de 2007. Pero cuando tú te veas en serios problemas emocionales y de familia, de los que nos tocan a todos. Aunque tú no creas en Dios, tú te arrodillas y pídele a ese que tú crees que no existe. Y Él se va a glorificar. Amén.
Es decir, le estoy diciendo, no te estoy atacando porque tú seas atea, para que sí aceptes todo lo que yo te pueda explicar en términos doctrinales, en términos científicos o cientistas y en términos de la experiencia en la vida relacional con Dios el Padre, con el Hijo y con Jesucristo. No te debo exponer nada de eso, sino prueba a Cristo y haz tú tu propio experimento ascético, agnóstico, que no crees en nadie, que eres ateo, y ve de rodillas, que Él va a valorar el que alguien que niega su existencia le está pidiendo que Él intervenga en su favor. Aleluya. Ojo, entonces, no es que tengamos una fe tan fuerte. Nosotros casi no tenemos, hasta que venimos a la iglesia y somos miembros de la iglesia, tenemos fe débiles. ¿A quién fue que le dijeron si tuvieran fe como un granito, una semillita de mostaza? Es los que estaban ahí conviviendo. ¿Y a quién fue que le dijeron? Hombres de poca fe. ¿Y a quién fue que le dijeron? De sabroso. Maestro, ¿eres tú que vienes pisando sobre el mar? Yo quiero caminar igual que tú. Y comenzó a caminar en el mar y comenzó, dice, maestro, salvo que perezco. Entonces, si aquellos fueron testigos de la gloria de Dios, presenciales y prácticos, y que vieron la multiplicación de los panes y los peces, y que anduvieron con Jesucristo en esa enseñanza peripatética, como hacían los maestros griegos, caminando, y los alumnos lo seguían escuchando sin anotar en un iPad, sin anotar en un celular, sin un cuaderno para anotar. Y fueron testigos presenciales de la manifestación del verbo de Dios hecho carne. Por eso hay dos libros que nos introducen en la presentación o en la cédula de identidad, el ID de Jesucristo, el Hijo de Dios el Padre. Es San Juan, que tiene un evangelio completamente diferente, y hay que admitirlo, tremendamente profundo en la exégesis doctrinal. Mientras los otros evangelios comienzan mencionando, no estamos diciendo que esté mal, comienzan mencionando, por ejemplo, la genealogía, y que fulano es de Isaí y engendró a David, y por ahí sigue. San Juan comienza en una forma completamente diferente. ¿Y cómo dice? Dios dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Fíjense qué diferente. Y el segundo libro, por supuesto, es Hebreos. Que Hebreos comienza en una forma tremenda presentándole a los hebreos, a los judíos, quién es Yeshua Mashiach, quién es el Mesías. Y como dice, Dios ha hablado por su Hijo. Y dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el esplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, hace una presentación de las credenciales de quién es el Hijo de Dios, de quién es Jesucristo. Hacen una presentación completamente diferente de las presentaciones
que han hecho los otros escritores. Cuando Pablo de Tarso está en Atenas, esa cuna de la civilización, que se dice que los griegos pensaron por el resto de la humanidad y por el resto del tiempo, lo más que usted se quiera inventar ahora en análisis, raciocinio, 1 hora 5 minutos tengo, ya los griegos lo pensaron y ya lo fijaron en algún escrito. Ese Cristo es el que le hemos querido traer hoy para manejar esas vidas jóvenes que estén al servicio del Evangelio, que estén haciendo la voluntad de Dios. Atrévanse a ser diferentes. Se lo dice una persona que tiene 64 años y me mantengo bastante joven en mi forma de pensamiento. Jamás yo le hablaría a jóvenes en una forma que ellos vayan a pensar que le estoy echando un boche. Y eso es un fallo grave de nosotros los padres, muchas veces. Hablarle en una manera demasiado sancionadora, agresiva y hasta insultante a los hijos. Debemos traerlos con cuerdas de amor, pero son cuerdas al fin. Y colocarnos a la altura de ellos y entonces decirle, yo viví situaciones semejantes a las tuyas cuando tenía tu edad, pero ahora el mundo que te ha tocado vivir es muchísimo más peligroso que el que yo viví. Cuando yo era un adolescente, el riesgo principal era que te matara la policía porque pensaban que tú eras comunista porque tú estabas leyendo un libro. Ese es el principal riesgo. Ahora hay más riesgo porque cosas que podríamos practicar o compartir, como por ejemplo utilizar drogas narcóticas, el coro, nuestro país está cundido, como dicen, invadido de reggaetón y jucas, y cierran las calles cualquier día y se reúnen ahí, todos esos jóvenes ponen los carros en el medio y las motos y hacen todo lo que les da la gana y se ponen a beber ahí en una exhibición tremenda. Ponen esa destrucción en la realidad de nuestros niños que van creciendo y ellos van a creer inmediatamente que eso es lo que hay que hacer. Jóvenes tienen que tener el valor de no adaptarse al mundo, al modelo, al molde preconcebido que te tiene el mundo para que tú te adaptes a él. Los líquidos se caracterizan por asumir la forma de el recipiente que los contiene. Si echamos, ahí cabe casi 1 galón de agua. ¿Tiene hoyo? Sí tiene hoyo. Si echamos 1 galón aquí, el agua va a tomar automáticamente esa forma redonda. Si lo echamos en un espacio cuadrado, será cuadrada. La juventud, la mayoría, cometen ese error de asumir la forma del recipiente que les guarda ya prediseñado la sociedad en que les toca vivir. Y otra cosa, no crean en esos grandes amigos que hay. Porque los jóvenes siempre queremos tener un gran amigo, una gran amiga. Cuando viene a ver, ese amigo o amiga es la puerta hacia el desastre, hacia la perdición. Entonces, aquí en este país todavía se puede hacer un proyecto de vida en tu mismo país. Déjame yo terminar la high school, déjame irme a un college o ir a la universidad, déjame buscarme un part-time, un trabajo, déjame producir, déjame sacar mi licencia de conducir, déjame ver si puedo ahorrar para comprar un carrito, un Toyotica usado, que aguantan mucho, y ando montado en mi vehículo y puedo ir y venir a tal sitio. No usen esas cosas que identifican a cierta gente que está en determinadas actividades. La presentación es fundamental, como le decía al principio, de los productos, pero del ser humano también. Como usted se presenta, así mismo lo van a asumir.
Eso no quiere decir que usted no disfrute su juventud y que no siente una plenitud de descubrir la vida y de avanzar en la vida y saber que esa juventud que Dios te da son las etapas de la fuerza, pero no de la inteligencia, no de la capacidad financiera, porque es el problema. En la edad adulta, como hemos trabajado 20, 30, 40 años, y si hemos sido organizados, pues tenemos mejor poder adquisitivo, ¿verdad? Pero ya no tenemos tanta fuerza. Por eso mi esposa y yo nos fuimos hace unos años a Costa Rica, un país que es maravilloso. Si no han ido, vayan allá a Costa Rica. Hicimos un rappel, que es bajar de una montaña de frente o de espalda, que tenía como 100 metros. Y nos fuimos en una cosa que dicen Iron Man, que es una soga de acero, y uno se va así rapidísimo. Vamos a hacer esto ahora, arrancarle esto a la vida, porque quizás luego no tendremos las capacidades para hacerlo. Entonces el joven tiene la fuerza, pero no tiene la sabiduría ni tiene la capacidad adquisitiva. El adulto mayor tiene la capacidad adquisitiva, posible que tenga el conocimiento, la información, ¿verdad? La sabiduría, pero ya no tiene la fuerza, el pobre. Lo vamos a dejar hasta ahí. Si no hay otra pregunta, nos pasamos con 11 minutos, 1 hora, 11 minutos, 11 segundos. Pastor Constantino. Sí, piensa usted, mi hermano, que lo que estamos en este momento vislumbrando sería un preámbulo de lo que ha de ser el nuevo orden mundial. Claro, excelente. Se está construyendo, señores. Los experimentos sociales no son de golpe, sino que son progresivamente. Cuando fuimos a la tienda, se me chipoteó hace poquito y nadie me reclamó. Cuando fuimos a la tienda, ¿qué usted imagina en una tienda? Va a estar damas, caballeros y niños. Hay tiendas que no quieren vender camisas formales. Entonces lo primero que vemos donde estaba la parte de men, de hombre, es un pájaro, así partido, con una ropita. ¿Para qué? Para deconstruir, para desmontar. Y tiene todo mi respeto. Incluso tengo un amigo de infancia, José Ramón de la Cruz, que nos congregábamos en la misma iglesia, Templo Evangélico. Y José Ramón, su padre nunca lo aceptó, nunca lo quiso, se crió con su abuela, que se congregaba en la misma iglesia, y sus hermanas y sus cosas. Y es contemporáneo, vive en Nueva York. Me dijo que estuvo 11 años casado con un hombre, y en la foto de perfil él trabaja con taxes, con un pelo arreglado como una mujer. Dijo que va y quiere ir al país, que tiene 25 años sin ir. Y todo mi respeto para las personas que tienen esa inclinación. Pero todo mi repudio para los que quieren construir una sociedad improductiva, una sociedad homosexual y lésbica, que están trabajando con los niñitos para dañarlos desde el nacimiento. Son dos cosas diferentes. Nunca yo me he burlado de un homosexual, una lesbiana, nunca. Y tienen todo mi respeto y mi solidaridad, y si tengo que ayudarlo en algo, lo ayudo. Lo que no me gusta es lo que de manera programada están construyendo esa sociedad sin valores, que no respeta, que se hace enemigo de los padres, como que se asquean de ellos mismos, porque nosotros, querramos o no, somos los modelos de nuestros hijos. Eso es inevitable. Entonces viene un nuevo orden mundial. Búsquense un video, si no lo han visto, 59 segundos, del foro de Davos, Suiza, que se llama No tendrás nada y serás feliz. Hay una niñita como de 2 años, muy linda, rubia, y entonces ahí dice la sociedad que ellos quieren, que la construyeron hace años, escritores como Karl Popper, la Open Society, la sociedad abierta, y que gente como George Soros ha impulsado, organizado y ha invertido dinero en crear daños a la sociedad. Ese multimillonario, que yo creo que la Reserva Federal le regala dólares, porque se hace multimillonario y aumenta sus ganancias,
En 2015 hizo un experimento financiero con China. Oiga eso. China estaba trabajando, ingresa en el 2001 a la OMC, Organización Mundial de Comercio. Ingresan como 15 días antes de las Torres Gemelas. Y entonces el yuan, la moneda china o yuan renminbi, lo querían llevar al FMI. Pues ese señor hizo unas inversiones que afectaron la economía de China, que China es un mundo, ella sola. Mi esposa me hizo el favor de patrocinarme el vuelo y fuimos como en el 18, estuvimos 9 días allá viendo lo que es China y vimos un chipito, un poquito, porque China es un mundo. Y George Soros logró desestabilizar momentáneamente, crear un impacto en la economía china para retrasar su entrada en la moneda del yuan en el FMI, en el Fondo Monetario Internacional. Porque hay una realidad que se la vamos a dejar en una frase de Carlos Marx, que dice: el oro circula porque tiene valor. Todo el mundo está de acuerdo en eso. El oro circula porque tiene valor. El dólar tiene valor porque circula. El país que produce más dinero fiat, más dinero inorgánico, es este, donde tiene la Reserva Federal desde el 24 de diciembre de 1913 imprimiendo dólares sin respaldo. Pero llegó un momento en los años 70 donde se sustituyó el patrón oro que venía desde la Bretton Woods en el 45, 47, 16 días, se reunieron en New Hampshire y entonces sustituyen el oro, que tú tenías que tener un respaldo guardado en oro, y lo sustituyeron por un dólar que no tiene respaldo, sino que es algo que imprimen. Dice nota de la Reserva Federal, dicen arriba. Pero todos queremos esas notas en nuestros bolsillos. ¿Alguna otra pregunta final? Allá, eso es un joven valiente. ¿Qué podemos hacer para que la juventud salga y no se deje influenciar de estas paradigmas que no los dejan crecer? Bueno, una de las primeras cosas que podemos hacer es precisamente venir a hablar aquí con claridad sobre estas amenazas. Decirle a los jóvenes las cosas claras. Eso es lo primero que podemos hacer. También la labor pastoral de la iglesia, y al pastoral no me refiero al pastor Constantino solamente, sino al liderazgo completo de la iglesia, para orar, para mantener a esos jóvenes ocupados en cosas productivas, para acercarlos de manera comprensiva y amorosa al Evangelio de Jesucristo. Darle tarea. Muchas veces los jóvenes, los adultos, por no confiar en las capacidades que ellos pueden tener, los subestimamos. Una vez yo terminé de comer y mi hijo mayor, que tiene 28 años, tenía como 3 años y algo. Y yo tomo el plato con el tenedor encima. Papi, por favor, lleva eso a la cocina. ¡Hey, ese muchacho! Yo, déjalo. Cogió su plato. Yo soy un hombre. Cogió su plato. Con mucha seguridad, por el reto que pusimos en sus manos, que muchas veces no confiamos en el joven ni en los niños para las tareas que deban hacer. No hay una forma de construir confianza en sí mismo en ellos y producir en ellos sentido de responsabilidad si no le damos responsabilidad y si no depositamos confianza en ellos. La forma más segura de construir concepto del deber, sentido de responsabilidad, sentido de compromiso con la organización que se llama la familia, con ese micromundo social, es dándole responsabilidades bajo una supervisión amorosa, no una supervisión alarmista. Y entonces usted lo motiva y lo estimula dándole las gracias por lo bien que lo desarrolló. Las palabras de afirmación tienen una mecánica, un resultado maravilloso en el ser humano.
A todos, con nuestra misma esencia, nos gusta sentirnos reconocidos. Yo estoy hospedado donde los hermanos, y la hermana Wanda va y le lleva algo que el hermano Carlos le pidió. Y él le dijo, yo no dije nada a ustedes, nada más dije. Y él le dijo, gracias amor, te quedó muy bien. Algo así, eso fue esta mañana, pero no fue esta mañana, sí. Esa palabra tiene un impacto positivo, tremendamente positivo. Porque, perdón, digo, sí, claro, ya entendí. Porque el ser humano nos gusta. El problema es que los hombres tenemos este diseño de cerebro que es demasiado enfocado muchas veces, pero la mujer está más atenta a los detalles. Lourdes a veces viene del salón con sus pelos muy arreglados y con sus uñas. Y yo no le digo nada porque nosotros no estamos fijando en eso. Pero tiene un impacto tremendo cuando usted agarra y le dice, ay, pero qué bien te quedó el pelo, qué bien te quedó. ¿Se ve? Y esas uñas de los pies, qué bien te le hicieron, te ves muy bella con eso. Ese vestido está maravilloso. Y eso tiene un impacto tremendo y no cuesta nada. No nos van a debitar nada en la tarjeta de crédito ni del bolsillo por tener un gesto de estímulo, de ese deseo para seguir adelante, para cumplir las tareas y poner esas tareas claramente los roles de la familia. No se crean que yo vengo de una familia perfecta. Yo me crié sin padre, mi papá no lo conocí, murió antes de yo nacer, enfrenté la orfandad con una madre abusadora y un padrastro recontra abusador. Entonces, por la gracia de Dios, Damián es completamente diferente del hombre que quisieron formar las circunstancias y su destino histórico familiar en su vida. A mí nunca me dijeron, te quiero. Y nunca me abrazaron. Yo no cuidaba que me dijeran qué lindo eres porque eso es imposible. Sin embargo, es maravilloso el tema del abrazo. Cuando usted abraza a una persona, usted le está dando un abrazo, pero al mismo tiempo usted está recibiendo un abrazo de ella en reciprocidad simultánea. Ahí mismo, usted le está devolviendo el abrazo. Entonces, jóvenes, asuman su juventud de una manera responsable. No se pongan a inventar cosas en las que se sabe que van a fracasar. Hagan su proyecto de vida en lo que Cristo llega. La vida no es regalada, aunque te hayan regalado los tenis, el poloché y el celular carísimo. La vida es sacrificio, la vida es obligación y trabajo. Y luego usted disfruta de lo que usted ha producido. Es maravilloso, no es una vanidad. Cuando usted logra acostarse o dormir por primera vez en la casa que ha producido su propio sudor. Yo comencé a construir una casa, hice la primera habitación y un baño, pero marcamos el resto de la casa en bloques y entonces Dios fue proveyendo y se completó la casa. Pero la primera vez que yo dormía ahí, yo me sentí que estaba durmiendo en el palacio del rey Salomón, por lo menos. Porque estaba en lo mío y no se iba a aparecer una señora a cobrarme la renta como en el Chavo del Ocho.